género teatral que se llama teatro de mujeres, y muy interesada en el trabajo con actrices no profesionales o actoras naturales o actrices naturales, que de todas maneras entran al teatro por diferentes motivaciones, entre ellas está procesos de sanación, y bueno, un poco la mirada que yo he posado sobre eso ha sido un poco más desde el papel de ellas, desde la mirada de ellas, tratando de comprender qué es eso del teatro para ellas, ¿no? Inspirada también un poco en que yo pues llevo muchos años trabajando en una facultad de artes escénicas y este trabajo y mi relación con mis estudiantes me ha hecho comprender un poco qué es lo que hace el teatro en la vida de los seres humanos, ¿sí? Además, pues, de ser una apuesta profesional, pues, en estas carreras, mi mirada trasciende un poco más allá. Entonces, bueno, yo voy a centrarme en mi tesis doctoral, pero solamente en lo que fue mi experiencia de elaboración de la tesis, y un poco tocando y bordeando un poco la metodología que tuvo un enfoque interseccional. Bueno, yo no traje diapositivas, yo voy a hacerlo muy charlado, pero también quisiera, tengo un documento, unas líneas que voy a leer, pero también quisiera, digamos, si hay alguna inquietud, pues bueno, que la pudiésemos ir resolviendo, ¿verdad? Bueno, les voy a ir contando poco a poco de qué va tratando el trabajo, yo espero que les vaya quedando claro. Bueno, mi trabajo de tesis estuvo centrado en las tensiones identitarias de mujeres desterradas del Pacífico colombiano y es resultado de una convergencia de intereses personales, tanto vitales, de historias de vida mía como académicos. Originados tiempo atrás, esta investigación de tesis hace parte de una continuidad que yo le doy a mi investigación de maestría, cuando la temática de la mujer en nuestro entorno tocó mi sensibilidad, como mujer también, así como investigadora también, en el campo de la educación popular y el arte dramático. Ese estudio propició un enfoque de unos procesos académicos cercanos a motivaciones también provenientes de otros campos, como era mi formación en comunicación social, a través de una labor cotidiana en el terreno pedagógico. Se trata de una mirada y de un continuo interés por el trabajo que yo tengo con mujeres, para conocer de cerca sus múltiples formas de ser y construirse en una sociedad que constantemente muestra la desigualdad justificada en la diferencia con respecto a los varones. Es además un trabajo que me acercó a lo que era para esas mujeres que son actrices naturales o fueron en su momento actrices naturales, lo que era para ellas el teatro de mujeres y los alcances que éste podía o no tener en sus nuevos proyectos de vida. A la par surgían nuevas inquietudes que me llevaron a una búsqueda por comprender las circunstancias que hacen que sus historias de vida estén atravesadas por tantas violencias. Su cercanía y la necesidad de ampliar y comprender cómo para ellas el teatro se convierte en un espacio político, es decir, un espacio de encuentro y denuncia sobre la situación de opresión, discriminación, violencia y marginalidad, motiva para mí esta investigación en el contexto del doctorado en estudios de género, con el fin de preguntarme puntualmente sobre la construcción de sus identidades de género representadas en el escenario. ¿Por qué esa pregunta? Por las identidades que ellas construyen en el escenario. Bueno, porque yo consideraba algo que era sumamente especial, el hecho de contar sus historias de vida en obras artísticas, con la particularidad de que ellas no solo la cuentan, sino que hacen una representación de ellas mismas. Es decir, son actoras naturales, lo que de entrada propicia un giro en la escena en la que más que un hecho representacional asistimos a un acto, vale decir, a una actualización de sí, es decir, a una presentación de ellas mismas en la escena. Entonces, en este teatro, que es el teatro de mujeres, no hay pues personas, sino mujeres
que se presentan con su drama frente a un público. De ahí el interés por comprender a fondo lo que significa el teatro de mujeres para ellas, aunque igualmente me parecía necesaria también una pregunta por la experiencia de este tipo de representación teatral, respecto a lo que implica representar sus propias historias y las consecuencias que ello trae para sus vidas, como también comprender bajo qué discursos y prácticas se legitima este discurso escénico a través de sus reflexiones sobre la experiencia que cuentan como mujeres afrodescendientes. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo centré mi investigación en la voz de ellas. Yo no centré mi investigación ni en las directoras, ni en el grupo de montaje, ni en el público. Yo centré mi investigación en lo que para ellas había sido esta experiencia del proceso de montaje. Entonces, todo el levantamiento lo hice a través de un proceso de entrevistas abiertas y de talleres con ellas. El teatro de mujeres, bueno, esto para regodear un poquito así rápidamente, y buena parte del teatro en este país se ha caracterizado por ser un espacio, para sacar a la luz historias cotidianas cargadas de violencia que la historia oficial no se atreve a mencionar, donde se escudriñan las causas y las consecuencias de la guerra, donde se realizan los ritos fúnebres negados a los desaparecidos, donde se llora y se ríe de la tragedia que flagela este país. Ligado a una dramaturgia sobre la violencia, es un teatro que permite rememorar, elaborar el dolor dejado por la misma y sensibilizar públicos e instalar nuevos códigos artísticos, donde se trabaja con artistas y con víctimas de violencia que no están vinculadas al teatro de manera permanente, pero que encuentran en este espacio el lugar para hablar de sí mismas, para expresarse, para sanar e incluso para ser reconocidas por un público que las aplaude. En estos procesos de montaje generalmente se hace uso del método de creación colectiva que implica la participación activa de todos los miembros del montaje. Para el caso que nos ocupa, para este caso particular, cada una de las actoras aporta sus experiencias de vida y de montaje en una especie de un relato polifónico, debido a que las representaciones en la escena de cada una están inspiradas en sus propios relatos de vida. De allí pues que las formas de ser y de construirse como mujeres, dependiendo de sus prácticas culturales, cobren especial relevancia en el escenario, enmarcadas en un nuevo lenguaje para comunicarse, en el que aquello que es un acto de presencia en la vida cotidiana se convierte pues en un acto de representación teatral. ¿Por qué lo digo así? Porque muchas de sus expresiones culturales están puestas al servicio de lo escénico y es muy rico. Es casi que uno de los únicos espacios, una vez despejadas y despejadas de la costa pacífica y llegadas a vivir en la ciudad, en los márgenes de la ciudad, casi que es el único lugar, este que propició el teatro, donde ellas pueden ser sin más mujeres de zonas rurales, de comunidades negras, con todo su bagaje cultural. Porque una vez llegan a los territorios, una vez llegan a las zonas marginalizadas de esta ciudad, pues justamente el hecho de ser mujeres desterradas y mujeres afro, con un acento particular en su voz y con unas expresiones culturales muy arraigadas, pero además por el hecho de provenir de las zonas del conflicto armado colombiano, genera un estigma en estas mujeres que hace que para sobrevivir de alguna manera en esos territorios ellas tengan que, entre comillas, irse blanqueando. Es decir, ir aprendiendo a hablar. Incluso en sus testimonios ellas mismas dicen, es que nosotras la ciudad nos enseñó a hablar. ¿No? Esto es muy fuerte porque esto quiere decir que sus procesos culturales son una fuente de vergüenza para ellas y que parece que la única manera de hablar bien fuese como nosotros hablamos o como nosotras o nosotros hablamos, ¿verdad? Entonces esto es muy fuerte porque también nos genera una pregunta por lo que tiene que ver la folclorización y el poder avalar estos procesos culturales desde las leyes, digamos, de la Constitución en una plurietnia de alguna manera que ya es reconocida, pero que de alguna manera a nivel cultural nos falta mucho para llegar a reconocer. Y a que estas mujeres, yo trabajé con mujeres mayores de 40 años, puedan realmente vivir de sus saberes culturales, no solamente que sean avalados como un folclore, no solamente que sean vistos como patrimonio histórico, porque esto a ellas de nada les sirve, sino que puedan realmente sobrevivir en un contexto que constantemente las discrimina. Bueno, entonces, ya en este punto es importante justamente tener presente que
Estas mujeres con las que trabajé, mujeres afrodescendientes, habitantes de sectores marginales en Cali o marginalizados, forman parte de la población despejada de sus territorios por causa del conflicto armado colombiano. Provienen de zonas rurales, condiciones estas que las hacen vulnerables al interior de sus contextos, por lo tanto hablamos de que son víctimas de múltiples discriminaciones al llegar a la ciudad. Por decir solo algunas, el PNUD solo, digamos, reconoce 4 violencias, el hecho de ser originarias de zonas rurales, el hecho de ser mujeres, determinado por una cultura patriarcal donde ellas tienen una posición desventajosa frente a los hombres, o donde tenemos las que nos consideramos con unas identidades femeninas, el hecho de ser víctimas del conflicto armado, y por último, el hecho de ser en su mayoría afrocolombianas o indígenas. En estas diversas y múltiples violencias existen diversos factores que empiezan a vulnerar la vida de estas mujeres: la raza, la clase, la religión, su lugar de procedencia, entrecruzándose con la violencia estructural como un legado colonial. Digamos, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso de un legado colonial? Quiere decir que en estos momentos nosotras podríamos decir, o yo podría decir, bueno, hay muchos investigadores que han hablado de la diáspora colonial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mucho de lo que se vivió en la colonia con el destierro de la población afro, que venía de las poblaciones negras que vinieron de África, ¿sí? Y cuando los españoles llegan a Latinoamérica de alguna manera y colonizan estos territorios y se encuentran estas poblaciones también indígenas, existe una mirada que desmerita, desdeña, ¿sí? Estas comunidades como comunidades inferiores. Y en la colonia ya vimos que fueron las comunidades negras que fueron desterradas de sus territorios, y hemos visto cómo históricamente estas comunidades han sido desterradas constantemente, ahora por el conflicto armado, pero históricamente siempre han sido desterradas, ¿verdad? Históricamente cuando llegan a la ciudad ahora, e históricamente siempre han sido vistas como de menos cuantía. Las comunidades negras parece que no tuviesen nada que enseñarnos, parece que siempre fueran menos que seres humanos. Y esto lo vemos en las múltiples violencias que estas mujeres viven al llegar a la ciudad, pero que viven también en sus territorios por las cuales fueron desterrados. Entonces, bueno, esto nos muestra de alguna manera que el destierro ahora en el conflicto armado colombiano no es más que una diáspora de lo que se vivió en la colonia. El concepto, por esto hablo del concepto de interseccionalidad, porque el concepto de interseccionalidad es una metodología, es una forma de mirar los procesos metodológicos, conecta los asuntos centrales, ¿sí? Conecta el objeto de estudio mío, que son las identidades que estas mujeres construyen en el escenario, y se retoma una forma particular desde una perspectiva para visibilizar de alguna manera las categorías de clase, de género, de raza, que se interconectan en estas violencias que ellas muestran a través de sus relatos en el escenario, ¿sí? Bueno. El concepto de interseccionalidad es relativamente nuevo, se introduce o a finales de los 80, yo diría más a principios de los 90, ¿sí? Y se define como un sistema conformado por múltiples y simultáneas opresiones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vivimos una violencia, no vivimos una violencia, vivimos generalmente esa violencia es causa de muchas violencias. Entonces, si una mujer vive una violencia, entonces tendríamos que mirar su lugar, su clase social, tendríamos que mirar si es una mujer racializada, cuál es su identidad, cuál es su orientación sexual, porque generalmente una violencia está ligada a múltiples violencias. La interseccionalidad permite sacar a la luz estas violencias de manera simultáneas en los procesos metodológicos. Es decir, permite que no solamente hablemos, por ejemplo, de una violencia de género por el hecho de ser mujeres, sino que podamos también hablar de violencias de clase, que están conectadas, de violencia de raza, incluso de sexualidad, violencias de identidad de género, de orientación sexual. Bueno, estas violencias simultáneas, y estas violencias obviamente ligadas a una estructura social, económica, política del Estado, de una sociedad en la que vivimos, ¿verdad? No es gratuito que la población más pobre de esta ciudad sean las poblaciones negras, eso no es gratuito,
¿verdad? Entonces, esto por decir, no es gratuito que muchas mujeres ganen más en los mismos puestos que los varones, ¿verdad? Eso no es gratuito que haya más doctores varones que mujeres, ¿sí? Es decir, podríamos decir, sí, pero es que ellas tienen las mismas posibilidades de entrar a la universidad. Sí, no, ahí es donde hablamos de equidad, pero esto es otro asunto, ¿sí? Tienen la misma posibilidad, pero realmente las condiciones no están dadas para ellos, ¿sí? Las mujeres encontramos muchas más barreras en nuestra cotidianidad para acceder a las mismas posibilidades, ¿sí? Más fácil se desentiende un hombre de su labor de padre que una mujer, ¿sí? Más fácil el hombre se atiende a que no tiene trabajo que una mujer cuando tiene que responder por hijos, por una madre, por toda una cantidad de familia, digamos, porque se nos ha otorgado los oficios del cuidado. Entonces esto va generando unas cosas culturales, no estoy diciendo que sean buenas o malas que la mujer se ubique en ese lugar, lo que pasa es que el Estado y las estructuras no han pensado en procesos de equidad, ¿sí? Sino en procesos igualitarios y pues bueno, no somos iguales, ¿verdad? Ya vemos que no somos iguales. Bueno, a ver, retomo. No se trata solamente en la interseccionalidad no se trata solamente de separar categorías, se trata de identificar en dónde se interrelacionan las diferentes formas de poder y discriminación que han sido ignoradas y que originan la indiferencia cotidiana frente a la violencia contra las mujeres negras o afrodescendientes, fruto de las desigualdades y discriminaciones sociales y raciales. ¿No? No se trata de decir aquí la clase aquí la raza aquí la identidad de género aquí, no, se trata de mirar dónde empiezan a conectarse. Por eso les decía, no es gratuito que las mujeres, la población más pobre sean mujeres negras en esta ciudad. Sí, no es gratuito. ¿Ven? Clase y raza y etnia están unidos. ¿Sí? Los análisis interseccionales ponen de manifiesto dos asuntos. En primer lugar, la multiplicidad de experiencias de sexismo vividas por diferentes mujeres y en segundo lugar, la existencia de posiciones sociales que no padecen ni la marginalización ni la discriminación porque encarnan la norma misma, como la masculinidad, la heteronormatividad o la blanquitud. Es decir, hay cosas que muestran la interseccionalidad que se naturalizan, como se naturaliza el hecho de que las mujeres digan que una vez llegan a las ciudades se aprendieron a hablar. Eso se naturaliza, incluso en muchos colegios, porque trabajé en alguna perspectiva de género en colegios de Medellín, ¿sí? cuando estaban, digamos, en estos procesos, muchas profesoras y profesores de colegios decían que los niños y niñas de sectores rurales, despejados digamos, de sus zonas, llegaban sin saber hablar a Medellín. ¿Cómo es posible que se diga eso? Llegaban como hablan, fruto de su cultura. ¿Ves? Entonces esto se naturaliza cuando decimos es que ya saben hablar, ya se les entiende. ¿Sí? No, es que siempre se les ha entendido, son de otra cultura. Podemos pensar que nuestra cultura es la hegemónica, ¿verdad? Bueno, son formas discriminatorias que se naturalizan y que se vuelven chistosas y todas, por eso se naturalizan en una cultura, ¿verdad? También es muy natural que hagamos chistes sobre la sexualidad de las poblaciones afro, ¿verdad? Parece que son muy viriles, muy sexuales, parece, sí. Entonces, esta forma de sexualización de sus cuerpos también se naturaliza. La interseccionalidad lo saca a flote, ¿verdad? Y mira dónde ocurren, cuando ocurre una violencia, ¿qué ha pasado con esas otras categorías y cómo se han interpuesto para que esa violencia haya ocurrido, ¿sí? Para que haya habido contexto, para que se ocurra esa violencia. El ejercicio de interseccionalidad para el análisis, al poner el foco en la vida de las personas, abre espacio para análisis mucho más alternativos, mucho más que rompen de alguna manera estos análisis tradicionales que siempre hemos hecho. Visibiliza lo que no se ve, lo que se esconde bajo un orden social que se vuelve cotidiano, los imaginarios culturales, como ya hablamos, que clasifican y construyen socialmente las identidades y las experiencias de vida, en este caso de mujeres afrodescendientes despejadas de sus territorios, al igual que sus luchas por transformar relaciones de poder que las oprimen. Una vez llegan a la ciudad y son captadas por un nuevo orden social, colonial y moderno, incluso, ojo, por mujeres afro también, pero habitantes de zonas rurales. La discriminación también está dada por poblaciones afro contra estas poblaciones afro que vienen despejadas de zonas rurales. Estas realidades desde una mirada interseccional permite el reconocimiento de identidades fluidas y cambiantes,
en mujeres no blancas, desterradas y habitantes de zonas urbanas, que bien podrían ser señaladas en una cultura heteronormativa, blanca, como ayeptas, como disidentes, para comprenderlas desde un estudio ligado a otras relaciones de poder y dominación que las marginan, tales como el racismo, el clasismo, el heterosexismo, la xenofobia, entre otras muchas categorías. Tal vez uno de los aportes más importantes que hace la interseccionalidad es que nos permite deconstruir esa categoría de mujer y mirarla a la luz de múltiples experiencias, es decir, termina siendo una pregunta abierta, ¿sí? Problematiza la categoría de género, porque resalta otras particularidades, no es la mujer, no hay una sola forma de ser mujer, y no podemos generalizar las mujeres, la vida que hemos tenido mujeres urbanas, mujeres mestizas, ¿sí? A la vida que han tenido mujeres afro, incluso en la ciudad, a la vida que han tenido las mujeres desterradas de sus zonas de origen que ahora llegan a la ciudad. Entonces, esa pregunta por la mujer, por las mujeres, tiene que ser siempre una pregunta abierta, ¿sí? A poder mirar esas particularidades que tienen o que tenemos todas las mujeres. Bueno, dando un lugar más complejo a la violencia, esto permite dar un lugar mucho más, problematizar mucho más la violencia que ellas sufren, debido a una estructura que genera desigualdad económica, que no puede ser analizada solamente desde una categoría de género, ¿verdad? Que es el hecho, digamos, de si se es femenino o masculino, si es hombre o mujer, sino que también hay que considerar la clase, la etnia, el género. De allí los aportes teóricos y metodológicos que hace valiosa la interseccionalidad desde los estudios sobre las mujeres y sus experiencias de desigualdad. Digo los estudios sobre las mujeres porque es mi caso de trabajo, pero bien también podría estar en los estudios incluso sobre los varones, sobre otro tipo, digamos, de temas. En ese sentido, el género como categoría de análisis debe entenderse como una categoría dinámica que se construye y se deconstruye y que está ligado a procesos históricos y culturales, que cuestiona las categorías binarias, hombre-mujer, asociada también a otros ejes de opresión. Entonces son precisamente los significados específicos de los cuerpos en contextos singulares los que deben ser analizados como factores sociales y estructurales. Es decir, no dar por sentado lo que significa mujer, sino problematizarlo, abrirlo a múltiples significados. Y esto fue lo que significó para mí esta investigación. No es la mujer desterrada, afro que vive en el distrito de Agua Blanca, ¿no? Es mirar cómo cada una de estas mujeres con las que yo trabajé tenían experiencias similares, pero también diferentes, de cómo ha impactado el destierro en ellas, las múltiples violencias. No podemos generalizar ni poner en el escenario, ¿sí?, que las mujeres desterradas son víctimas, sufren. No, hay que mirar, hay que buscar una manera de que ese relato siga aún en el escenario teatral siendo polifónico, ¿sí?, siendo un relato de experiencias particulares. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, la raza y la etnia son definiciones usadas en contextos sociales y políticos para definir y delimitar grupos humanos. Con la modernidad se naturaliza, se invisibiliza y se reproduce la desigualdad social y racista bajo los ideales de igualdad, donde se construye el ideal de que el individuo es libre, tiene las mismas posibilidades y es dueño de sí mismo y el único responsable de su vida. Y esto justifica así la falta de éxito y de oportunidades de muchas comunidades negras, atribuidas generalmente a características hereditarias. El negro es perezoso, que la mujer negra es esto, que el hombre negro es esto. Entonces, bajo un estigma de un fenotipo de piel, se generan, digamos, unos estigmas discriminatorios. Bajo este discurso, digamos, bajo un discurso generalizado, estereotipado, ¿sí?, de autodeterminación, bien podría ser reproducido en estas representaciones escénicas del teatro de mujeres. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo, como ya lo dijo, ¿cómo es que se llama? Esta africana, Chamamanda, como ya lo dijo ella, digamos que estuvo ahora en la Feria del Libro, como ya lo dijo ella, cogemos el riesgo muchas veces en el teatro de mujeres o en el teatro que trabaje con víctimas, de quedarnos con una sola historia, de pensar con un significado estereotipado del lugar de las mujeres afrodescendentes en la violencia que se vive en Colombia.
Digamos, hablo en este caso porque es mi caso de estudio, las mujeres afrodescendientes. Y de ser así, el teatro de mujeres se convierte en un relato que reproduce y legitima categorías propias del discurso hegemónico, tomando como evidentes las identidades de aquellas cuya experiencia está siendo documentada, ¿sí? Y naturalizando ideológicamente las desigualdades que imperan. Pero ojo, si por el contrario estos montajes se preguntan por las experiencias que narran este tipo de representación teatral, lo que implica sacarlas a la luz y comprender bajo qué discursos y prácticas se ha posicionado dicho discurso, digamos, escénico, produciendo la experiencia que estas mujeres están contando, es decir, qué las hace diferentes, qué las hace vulnerables, qué hace que vivan una y otra vez este tipo de violencias, tanto viviendo en sus zonas rurales como una vez llegan a la ciudad. Esas son las preguntas abiertas, digamos que en un trabajo con víctimas podría ofrecer ciertos procesos de representación teatral y no generar unas identidades fijas que reproducen estereotipos. Es decir, poder abrir, digamos, más un relato polifónico. Esta, digamos, es un poco como la idea, digamos, que se construyó a lo largo de todo el proceso, un poco mirando cómo cuando se trabaja con víctimas, a veces parece que se revictimizara a la víctima, digamos, en procesos de montaje. De allí que la pregunta por las identidades resulta importante y necesaria en un tipo de teatro donde las víctimas son quienes cuentan sus propias historias y las representan además. En el teatro, ¿por qué? Porque en el teatro, ¿por qué es importante preguntarme o por qué fue importante preguntarme por estas identidades? Porque el teatro tiene una cosa bastante interesante. Primero, representarnos. Cuando nos representamos, volvemos a presentar, cuando volvemos a presentar nuestra propia historia de vida y sobre todo si han sido sucesos fuertes de vida, esto ya implica una toma de conciencia. Es decir, ya me estoy presentando nuevamente, digamos, un suceso que impactó mi vida. Esto de por sí ya es fuerte, digamos, para estas mujeres en el escenario y muy interesante además, ¿sí? Porque se toma conciencia sobre el hecho, se toma distancia sobre el hecho. ¿Sí? Pero además hay una cosa muy interesante en esto de las identidades y es que la representación escénica tiene dentro de sí, cuando yo me presento frente a un público, también está presente el deseo y la idealización de eso que quiero ser frente a los demás, cómo me quiero mostrar frente a los demás. Eso es un aspecto que no está fuera de sí cuando estas mujeres cuentan su historia. Entonces son aspectos que terminan siendo muy importantes en el trabajo con actrices naturales, sobre todo con víctimas de diversas violencias. Ahora bien, existen unos patrones patriarcales impuestos culturalmente, ¿sí? Es decir, sobre qué significa mujer, ¿sí? Si no se repiensa, si no se mira desde un foco interseccional, se termina reproduciendo incluso de manera inconsciente de parte de las directoras, de parte de las actrices, estos lugares hegemónicos de las mujeres. Y en este punto surgieron preguntas que tenían que ver con mi proyecto. ¿Qué significa para ellas representarse a sí mismas? ¿En qué sentido representarse escénicamente implica poner en escena la propia identidad de género? ¿O acaso hacer conciencia de cómo la están construyendo? ¿Qué transgreden en esa representación? Pero también qué patrones patriarcales reproducen. Bueno, ya se me está terminando el tiempo, ¿verdad? Yo quiero terminar, ¿sí? Sí, Con algo. Bueno, yo quiero terminar diciendo que este proceso de investigación, digamos, que yo llevo hace mucho tiempo y este proceso doctoral representó para mí una pregunta, un cuestionamiento sobre mi lugar como académica, como investigadora,
Y también me reconfirma el papel determinante de las artes, en este caso el teatro de mujeres, en un mundo que pierde cada vez más la posibilidad de encontrarse con los otros desde las diferencias. Es aquí donde radica uno de los retos más importantes de esta investigación, y es el hecho de otorgarle valor a la experiencia desde la indagación sobre la propia condición humana. Al entrar en contacto con mujeres que han vivido experiencias diferentes a las mías, bien sea por su condición de raza, etnia, clase social, nivel académico, por citar algunas. Por mucho que desde el ámbito académico yo trate de comprender y analizar estas múltiples violencias que ellas viven, reconocer la particularidad de las experiencias que propician sus relatos, justamente eso, reconocer esa particularidad es lo que me ha llevado a entender la importancia y por qué no la urgencia de no construir una sola historia que las homogeneice en relatos teatrales y continúe legitimando categorías propias del discurso hegemónico. Esta comprensión que tuve estuvo muy presente en el trabajo de campo y en la recolección de la información que yo tuve en mi estrategia metodológica, porque en ella se trató siempre de un proceso sistemático que no finalizó en el primer momento de la metodología, recolección de la información, sino que por el contrario fue necesaria una comunicación constante con ellas, al fin de aclarar algo que yo no entendía. ¿Qué significado tiene esta palabra? ¿Sí? Preguntar sobre un aspecto, tratando de ser lo más fiel posible a su sentir y a los significados que ellas le estaban otorgando a las experiencias. Esto me ayudó también a comprender que lo que para mí en principio es un interés investigativo, para ellas el hecho de tener una amiga, contar con ella, yo llevo con ellas trabajando muchos años, más de 15 años, es en un contexto que constantemente la violencia, ese hecho, digamos, de generarles un espacio, de invitarlas constantemente, de hecho ayer me vi con ellas, es parte sustancial de la vida de ellas. Esto es algo que he ido aprendiendo en mi encuentro con ellas, en las conversaciones. Mis talleres fueron conversaciones al calor de un café, en la cocina, todas fueron grabadas, mientras hacemos de comer, lo que ellas siempre me enseñan sobre medicina cuando hablan de plantas, de cocina, cuando me dicen cómo se hace la leche de coco, cómo se hace el arrechón, mientras ríen y discuten si funciona o no funciona el arrechón. También aprendo sobre ellas, sobre su mundo espiritual y su generosidad para compartir sus saberes. Cuando me dicen que determinada planta debe estar a mi entrada del apartamento y me la regalan. Es decir, ellas que apenas saben leer y escribir porque son mujeres y letradas funcionales, me han enseñado a ver su mundo y he ido construyendo en el encuentro con ellas una nueva forma de ver mi mundo. Así pues, yo me pregunto por cómo reconocer las diferencias para hacer que nuestros propios intereses investigativos no sean excluyentes, cómo lograr mermar la diferencia entre la práctica y la teoría, cómo hacer que se complementen y no se vean dos campos distintos para no caer en la trampa académica. Y retomando esto de la trampa académica, me refiero específicamente a la conciencia de trabajar una metodología diferente, más adecuada con estas mujeres, a seguir mis intereses e inquietudes investigativas nacidas desde mi propia experiencia de vida, sin ubicarme en una posición de persona que estudia, que está haciendo un trabajo. Una de las cosas más difíciles para mí de recolectar la información con ellas es que ellas me veían como una persona estudiada, como una persona que viene a enseñarles, y esto no permitía generar un espacio idóneo con ellas para que la conversación fuese horizontal, hacerles entender que yo aprendía mucho de ellas, cosas que yo no aprendía en la universidad ni en mi trabajo, para mí era muy importante. ¿Sí? Hacerles ver que era yo la que estaba aprendiendo y las que las necesitaba, incluso por un interés académico, pero también incluso muchas cosas que me han enseñado de la vida. Y bueno, finalizo diciendo que este trabajo con ellas me permite y me hizo hacer conciencia de que ellas me veían como una mujer llena de privilegios, no solo por haber estudiado en una universidad, sino por ser blanca, mestiza, ¿sí? Y por un poco frente a las lógicas modernas de éxito que rige este mundo, de alguna manera yo soy una mujer de alguna manera con ciertos beneficios, digámoslo así, ¿verdad? En relación con ellas. Y esto me ha hecho comprender de cerca, de alguna manera, unos beneficios, unos privilegios que he naturalizado toda mi vida y me percato, digamos, de ellos haciendo y escribiendo este trabajo y me hago cargo de ellos, digamos, en un mundo que discrimina por su condición social de género, raza, etnia, procedencia. Entonces, esto para mí fue muy importante. Les cuento que poner el ojo sobre poblaciones negras cuando yo no soy
una mujer negra, en la academia lo cuestiona fuertemente, pero yo insisto en que justamente esta sensibilidad me ha enseñado, digamos, a ser mejor persona y mejor profesional, digamos, dentro de mi campo de trabajo. Bueno, esto era lo que yo quería ofrecerles, lo que quería como compartirles realmente. Gracias. Muchas